Olá, tudo bem? Muito bom tê-los aqui novamente. Hola, ¿cómo están? Muy bueno tenerlos aquí en una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Nosotros vamos a hablar hoy sobre el alimento diario titulado El alimento diario, semana 2. El título es Cristo, el centro de la obra de Dios. Cristo, el centro de la obra de Dios. Ya podemos hablar al Señor. Señor, yo quiero conocerte más en esta semana. En verdad, en el día lunes tienen una introducción que voy a leerles a ustedes y que sea nuestra oración. A lo largo de esta semana usted tendrá la bendecida oportunidad de aproximarse más al Señor por medio de su palabra. Por tanto, haga la lectura de este devocional con mucha atención. Oiga diligentemente lo que Dios quiere decirle y practique lo que Él quiere hablar. Crea que la palabra depositada en su corazón tiene el poder de realizar la obra que el Señor lo incumbió para hacer. Esté atento y permanezca conectado con el Padre todo el tiempo, a fin de no ser engañado por las artimañas del enemigo de Dios. Adore al Señor en espíritu, manteniendo comunión con Él. De esta manera usted será usado como un canal para reconectar con Dios a las personas alrededor suyo y experimentará una semana victoriosa. Entonces, que el Señor te dé una semana victoriosa que nosotros deseamos por medio de la palabra, esta palabra aquí que nosotros vamos a oír y resumir en esta oportunidad con ustedes. En el día lunes nosotros vamos a ver un poco sobre una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos y hacemos al Señor, buscamos comprender, conocer. Y aquí tiene la pregunta y la respuesta, que es: ¿cómo ser íntimos de Dios? ¿Cómo tener intimidad con Dios? ¿Cómo conocer a Dios? Entonces, claro, el título de introducción aquí, el hermano nos muestra un poco de cómo nosotros estamos en los últimos días, los adolescentes, jóvenes, las mujeres, en fin, todos inmersos en la palabra, practicando la palabra y animándonos a no estar afuera de esto, solo observando, sino realmente entregarnos al Señor, buscando también estas experiencias maravillosas que fueron dadas a su pueblo sobre la intimidad. En verdad, el deseo de Dios siempre fue tener un pueblo íntimo. Entonces, el versículo de referencia que está en Éxodo 19, 5 y 6, de Éxodo 19, 6, la primera parte. Ellos hablan un poco de este secreto que conté sobre la intimidad. El versículo dice lo siguiente: ahora pues, si tienes oído a mi voz, y entonces Dios está hablando al pueblo, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces Dios quiere un pueblo íntimo, un pueblo exclusivo. Era para ser el pueblo de Israel, pero nosotros sabemos la historia, sabemos que este pueblo, por medio del liderazgo, rechazó al Señor, no consiguió vivir una vida personal íntima, de amor, de comunión con Dios, y por el contrario cayó en una religión que es una tendencia nuestra. Nosotros tenemos que ver esta semana también esto. Entonces la religión para servir a Dios, ella no funciona. No es así que nosotros vamos a tener intimidad, creyendo que tenemos que hacer de alguna manera mero comportamiento exterior. Es algo interior. Entonces, ¿cómo es que nosotros conseguimos intimidad y desarrollar esta intimidad? La respuesta está en este versículo. O sea, la manera de hacernos íntimos del Señor es oír su palabra. Y claro, no es solo oír lo que está registrado en la Biblia. Aquí hasta el autor es bien enfático a esto. Esto es la palabra de Dios y esto es un hecho innegable. Nosotros amamos la Biblia y si ustedes miran aquí hay diversos versículos que acompañan toda la lectura, todo el trabajo de esta palabra. Pero lo que nosotros estamos hablando aquí es la palabra de cada ocasión. Entonces, hoy mismo, ahora, usted tiene, no sé si usted está en tránsito en su casa, está junto con la iglesia oyendo esta palabra, pero Dios tiene una palabra para hablar con usted en esta ocasión. De aquí a poco tiempo usted va a tener otra experiencia, otro contexto, y Dios tiene otra palabra para hablar con usted en aquella ocasión. Esta es la palabra viva, actual del Señor, la palabra profética también del Señor. Nosotros vemos el rema, la palabra logos que está en la Biblia, que es innegable, que es de Dios, pero aquí nosotros estamos también hablando de una palabra aún más personal, más íntima, basada en la Biblia, que Dios quiere hablar con usted. Entonces, este es un poco del secreto de cómo tener intimidad, aprender a oír al Señor, y no solo oír
no solo un conocimiento, sino practicar aquello que el Señor está hablando para cada uno de nosotros. Entonces, este es el deseo de Dios. Por un lado, yo sé que usted quiere tener intimidad con Él, por eso usted está aquí, pero el Señor también quiere que la iglesia comprenda su palabra. En el día martes, habla un poco más aquí, oír la palabra de Dios para no ser engañados. Entonces, es claro que la palabra, ella es la que nortea, nos da claridad, nos libra del engaño del enemigo. En verdad, nosotros vamos a ver aquí el libro, la epístola de Pablo a los Colosenses. Ella trae algunas alertas, es una vacuna a la iglesia en Colosas y también a todos nosotros. Evidentemente, contra el engaño, contra las palabras falsas, enseñanzas que no son verdaderas. Entonces, claro, Satanás no quiere que usted sea íntimo del Señor. Por eso trae lo que el autor trae y dice aquí, una cortina de humo, otros hablares, una distracción, pero ellos no engendran intimidad práctica, no engendran el deseo de producir algo para el Señor en forma genuina en el Espíritu. No engendran una vida de práctica verdadera, genuina, sino que engendra religión. Esto es un engaño y nosotros no podemos caer en el engaño del enemigo. Hay un principio muy importante aquí, que es la palabra de Dios hace la obra de Dios. Entonces, cuando usted está inmerso en la palabra, usted usa la palabra en sus oraciones, aquello que nosotros hemos oído, conversando con el Señor, practicando esta palabra, ella hace la obra en su vida y en la vida de las personas con quien usted contacta y se relaciona. Entonces, vamos a estar atentos aquí, porque en la época de Juan, varias herejías surgieron en la iglesia por causa de estas otras enseñanzas. El miércoles, sin profecía, el pueblo de Dios se corrompe. Aquí nos muestra que la distracción de Satanás, ella perduró y de cierta manera consiguió el resultado en toda la artimaña, estrategia que adoptó para apartar al pueblo de Dios de la palabra viva. ¿Cómo hizo esto? Después del apóstol Pablo, nosotros vimos hasta que llegaron los padres apostólicos, pero no estaba con ellos la palabra profética. Entonces Dios allí no conseguía hablar a su pueblo como a él le gustaría, y esto fue apartando al pueblo cada vez más de la presencia del Señor. Entonces creó una religión, algo exterior, algo vacío, algo sin realidad. Hasta que gracias al Señor, Él levantó después de muchos siglos, al final del siglo XVIII, ahí entrando en el siglo ya XIX, la iglesia en Filadelfia, que ella es descrita en Apocalipsis, pero la realidad de ella, allí ella apareció en ese periodo. Esta realidad era, de manera simple, amar el nombre del Señor, amar la palabra del Señor, y allí Dios restauró la palabra profética en medio de su pueblo. Entonces, esto salvó al pueblo de la corrupción. Hasta entonces, infelizmente, nosotros vemos por la historia de la iglesia que fueron muchos años de corrupción. Claro, grandes hombres aparecieron, grandes nombres, hombres y mujeres que amaban al Señor, pero nosotros vemos de hecho una restauración ganando el cuerpo con la iglesia en Filadelfia. Y nosotros estamos en este momento. Aquí voy a retratar un poco. Voy a leer la era de Apocalipsis. Es un momento final en nuestra experiencia. Dios dio palabra con entusiasmo, inclusión, excelencia. En 2020 nosotros vemos, aún con la pandemia, Dios aprovechó y consiguió darnos la chance de conectarnos más, juntos, oyendo las mismas palabras, tener la misma dirección por medio de las transmisiones del Instituto Vida para Todos, con los mensajes que el hermano Pedro nos dio, y herramientas, el colportaje dinámico, el avanza joven, fábrica de vencedores, red de cuidado, mujeres conectadas, hombres de oración, la obra del Señor en el continente africano. Todo esto por medio de la palabra. Es ella que hace, la palabra hace la obra. Cuando nosotros amamos la palabra profética, nosotros salimos de la corrupción. Sin palabra, nosotros entramos, la iglesia cae en un ambiente de vacío. Gracias al Señor que nosotros podemos percibir la importancia de esta palabra. En el día jueves comienza a hablar un poco de la conexión o desconexión. Aquí el título es Desconectarse de Dios abre espacio para que el pecado y la muerte entre. Y en el día jueves nosotros entramos un poco más en la epístola de Pablo a los Colosenses, recordando aquí que nosotros estamos
en un contexto, la iglesia en Colosas, que en verdad que fue primera vez, fue Epafra, el cooperador Epafra. Pablo no fue a Colosas, pero Epafra, que levantó también otras iglesias en la región, él le relató a Pablo el contexto cultural, social de la ciudad de Colosas. Y claro que esto traía una influencia en ellos. Pablo ciertamente quedó preocupado con esto. Nosotros vemos su preocupación. ¿Qué sucedía? ¿Cuál era el paño de fondo de esta epístola? Nosotros vemos en el día jueves que tenía muchas filosofías griegas, gnosticismo. Los griegos eran politeístas y intentaban influenciar a alguien que creía al Señor, traer esa cultura, llevar esa cultura a la iglesia. Y esto trajo daño a la iglesia. Entonces Pablo de cierta manera utilizó esta carta como una vacuna espiritual para preservar a los hermanos de manera pura, vinculados a la palabra del Señor. Entonces aquí hablo un poco sobre estas advertencias filosóficas, todo exterior. Lo más grave aquí es que ellos entendían que Cristo era solo una divinidad más. Inclusive algunos comparaban con el sol. Aquí Cristo era una divinidad más. Cuando yo hablé del sol, aquí explica al final de la página 31 que los gnósticos enseñaban que Dios sería como el sol, del cual emanarían las diferentes entidades divinas, Cristo y los ángeles. Entonces, ¿cuál era el gran problema? Ellos colocaban a Cristo en el mismo nivel de los ángeles. No le daban el valor que Cristo tiene, que es infinitamente superior. Nosotros vamos a ver un poco más adelante el valor y el mirar que Dios tiene para Cristo. No hay como compararlo con nada en este universo. Y ahí, claro, si usted compara a Cristo con los ángeles, entonces yo puedo adorar a los ángeles y darle culto. Esto no es divino. Entonces, primero, Cristo es esencial para la obra de Dios. El título de esta semana, inclusive, Él es el centro de la obra. Él es el centro conector de todo. Entonces, no hay cómo nosotros compararlo con los ángeles. Él es la cabeza, Él es el que conecta la creación con el Creador. Él es el origen de todo. Y la intención de Dios es hacer que todo todo converja a Cristo, todo sea encabezado por Cristo. Vean la importancia que Él tiene en la obra de Dios. Nuestra vida debe ser encabezada, debe ser gobernada por Cristo. El único digno de adoración, por tanto, es el Señor Jesucristo. Nunca los ángeles. Los ángeles están aquí para servirnos. Esto está en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Después ustedes pueden leer. Ellos están a servicio nuestro, nunca para adorarlo. Algunos episodios en la Biblia, inclusive, en que el hombre tentó al ángel para adorarlo y el ángel le dijo, no me adore. Esto nos muestra que los ángeles no deben ser adorados. Y la superioridad de Cristo es irrefutable en la Biblia. Ahora, hablando sobre la desconexión, cuando nosotros nos desconectamos de Dios, de Cristo, nosotros entonces estamos en un vacío. La falta de encabezar del hombre ocurrió cuando éste se desconectó de Dios. Si él hubiese permanecido en la conexión, todo estaría encabezado con Cristo. Entonces Adán y Eva se desconectaron, perdieron el encabezamiento de Cristo. Entonces este fue el gran problema aquí. Y lo que Satanás intentó hacer por medio de estas enseñanzas diferentes, por medio de mentiras, engaños, él quiere a usted distante de Dios, desconectado. ¿Y cuál es el problema? Una vez que se desconecta, usted abre espacio para el pecado y la muerte. Entonces el pecado es la muerte y toma cuenta de nuestra vida. Entonces usted no puede estar espacio para la desconexión. El enemigo es el engañador. Nosotros no podemos subestimar. Nosotros somos ayudados a no subestimar la capacidad del enemigo de Dios de engañarnos. Él es el seductor. Él es capaz de engañar a todo el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
recordar, Dios es la realidad. Orar para que el Señor, yo no quiero vivir desconectado de ti, yo no quiero el padre de la mentira, yo no quiero el enemigo, no quiero mentira en mi vida, no quiero falsedad, yo no quiero injusticias, impurezas, yo quiero el encabezamiento de Cristo, estar siempre conectado para continuar manteniendo intimidad con Dios. Esta debe ser nuestra oración. El viernes habla un poco más sobre la cuestión de la desconexión, el origen de la desconexión. Entonces, nuevamente, mostrando un poco, Satanás fue probablemente uno de los primeros que fue de los seres que fueron creados por Dios. Entonces, él era muy hermoso, lleno de sabiduría, de hermosura. La estrella de la mañana, el lucero de la mañana que la Biblia dice, de una manera perfecta él fue creado. Pero por causa del orgullo y la ambición, él cayó y se tornó el padre de la mentira. Y estas dos características, el orgullo y la ambición, son fuertes en él. Entonces nosotros tenemos que estar siempre atentos para que esto no entre en nuestra vida. Y cuando él se rebeló, nosotros vemos en la Biblia, él se rebeló contra Dios y llevó la tercera parte de los ángeles junto con él. Entonces los ángeles caídos, los principados y potestades, los demonios y también las criaturas se juntaron a estas huestes del enemigo junto con estos ángeles. Esta tercera parte también que cayó. Otra cuestión aquí es el comercio. Él es un comerciante, entonces todo lo que él hace es negocio, a cambio. Entonces él da algo, pero pide a cambio otra cosa. Y por eso es la economía, la industria, el entretenimiento, todo está bajo el control del enemigo de Dios. Entonces nos muestra claramente, inclusive los gobiernos humanos, con base en el capítulo 10 de Daniel, nosotros vemos allí las expresiones de príncipes de Grecia. Esto, por la interpretación bíblica, aquí son ángeles caídos que gobiernan o gobernaban en aquel momento Grecia y Persia. Esto también sucede con nosotros hoy. Y él es el príncipe de este mundo, él tiene el imperio de las tinieblas y busca también la adoración. Pero vamos a recordar el único y verdadero que Dios que debe ser adorado, es Dios por medio del Señor Jesús. Entonces, de ninguna manera podemos adorar escultura, todo lo que vemos en la Biblia. Inclusive el pueblo de Israel cayó en esto. Aquí hay una alerta aquí de que nosotros vivimos en el mundo tridimensional y tenemos tendencia de buscar las cosas que son visibles, pero nuestra adoración es en el Espíritu. Nuestra adoración no es en relación a lo que nosotros vemos y sentimos aquí en esta esfera tridimensional. Entonces, gracias al Señor, en el día sábado, Cristo es superior a los ángeles. Entonces, Hebreos 1, versículo 3 a 4, habla que Él es tan superior, Él es el resplandor de la gloria y la expresión misma de la sustancia de Dios. Entonces, ahí también en el contexto de Hebreo, ya había un poco la cuestión del gnosticismo, esta corriente filosófica, comparando a Cristo con los ángeles o a otras entidades que es llamado divinas, emanaciones divinas, lo que no es verdad. Y claro, aún sobre la idolatría, es la tendencia de adorar aquello que vemos, pero nosotros debemos recordar que nuestra adoración es en espíritu y por la fe, y por medio de la fe nosotros tenemos acceso a las cosas espirituales. ¿Y cómo yo recibo la fe? La fe viene por medio de oír la palabra de Dios. Entonces, gracias a Dios, porque la palabra es el vehículo que nos lleva a Dios. Gracias al Señor por la palabra. Y Cristo es la misma palabra. Vea, la Biblia, inclusive el apóstol Juan dice que Él es la vida eterna, el verbo de vida, y que Él contempló, palpó, Él vio. Entonces Cristo es la misma palabra de vida. Es imposible ver la vida eterna, ¿es verdad? Hoy nosotros no tenemos visibilidad. Nosotros vemos lo que es, probamos la vida eterna, pero nosotros no vemos. Y Cristo es la misma vida eterna. Pero el apóstol Juan, la pregunta que es hecha, ¿cómo él testificó haber visto la vida eterna con sus propios ojos? ¿Cómo esto fue posible? Él vio la vida eterna porque él vio a Jesús. Esta vida estaba con el Padre y fue manifestada con Jesús.
Por tanto, no hay como comparar a Cristo con cualquiera de los ángeles. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros anunciamos la vida eterna a las personas. Cristo es la vida eterna. Él es muy superior a los ángeles. Entonces, Colosenses enfatiza mucho en la persona del Señor, y gracias al Señor nosotros mostramos toda la divinidad, superioridad en relación a cualquier otro ser. Y al final, el domingo, libertar a la creación del cautiverio de la corrupción. Aquí nos dice entonces que Cristo es la imagen del Dios invisible y Él es el primogénito. Pero ¿cómo nosotros podemos decir que Él es el primero si Él encarnó hace 2000 años? Nosotros sabemos que la historia de la humanidad es mucho anterior a esto. Hablamos de 6000 años. ¿Cómo nosotros podemos decir que Él es el primero de toda la creación? Aquí entonces tenemos una explicación. Cuando Él se ofreció por el Espíritu Eterno, Dios, todo lo que Cristo es, toda su obra, su redención, su resurrección, Dios trajo esto a la eternidad. Entonces, a partir del momento que Cristo se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno, toda su obra fue por Dios colocada en la eternidad. Por esta razón, Cristo es el primogénito de toda la creación. Y Él es el primero. Entonces Satanás, ustedes recuerdan, Lucifer intentó ser el primero. Él quería ser el intermediario entre Dios y el hombre. Él creyó que era más importante. Pero Cristo es el centro. Él es la conexión entre la criatura y Dios. Él, entonces, mostró a Satanás que el camino de la ambición, del orgullo, no puede prosperar. Pero la humildad del Señor, la humillación del Señor engendró que Él esté ahora a la diestra del Padre, junto al trono, en el lugar más elevado que existe en este universo, al lado del Padre. Entonces, todo fue creado por medio de Él, como nosotros vimos en Colosenses. Todas las cosas están conectadas a Cristo y fueron creadas por medio de Él. Todo tiene el elemento de Cristo. Entonces, Él conecta todas las cosas en Dios. Gracias al Señor. Y su voluntad es llenarnos con el mismo Cristo hasta la plenitud de Dios. Claro, nosotros recibimos, nosotros somos conectados cuando nosotros oramos, Señor, quiero conectarme a ti. Señor, yo quiero recibirte en mi corazón, en mi espíritu. Hubo la reconexión y el Señor continúa llenándonos con realidades. Aún hay muchas cosas, muchos vacíos, muchas vanidades, mentiras, falsedades dentro de nosotros, aún después de haber creído en el Señor. Entonces, por medio de Cristo, la realidad de Dios está llenándonos cada vez más, librándonos de esta vida fútil, vacía, que nosotros teníamos hasta entonces. Gracias al Señor entonces, la parte final aquí, esto es la libertad del cautiverio de la corrupción. Nosotros fuimos salvos, fuimos reconectados y día tras día nosotros tenemos la experiencia de no vivir más en la corrupción, no vivir más en todas las cosas negativas que Satanás trajo a este universo, sino que estamos libertos de todo cautiverio. Hoy nosotros podemos disfrutar del Señor. Aquí la parte final. Predique el Evangelio. Disfrute del río de la gracia para ser llenado de realidad y llegar a la plena filiación, sea la madurez. Vamos a libertar a la creación del cautiverio de la corrupción. Por un lado somos liberados. Ahora yo y usted tenemos la responsabilidad de llevar la vida eterna, de llevar esta palabra, de librar a las personas de todas las enseñanzas falsas, de toda mentira, de toda cortina de humo, todo cautiverio, por medio de la predicación del Evangelio del Reino. Que el Señor sea con usted en esta semana y que ella, como dijimos al principio, sea victoriosa. Amén.